rise for the national anthem of the Philippines and the national anthem of Spain. Kindly remain standing for the opening prayer to be led by the Regent of the Faculty of Arts and Letters, Reverend Father Rodel E. Aligan, OP. Let us place ourselves in the presence of the Lord. Almighty God, who in the beginning was the Word, and the Word became flesh and dwelt among us, we come to you this afternoon, marveling at the power of the gift of words you have given us, the power to unravel mysteries, bravely seek out our darker pathways, to walk with stars, to breathe with mountains, to swim with galaxies. Let our souls drown into the ink well, if this be our purposes. And let our fingers hook and curl to and for the quill, to explore the beauty of your goodness, embodied in prose and even in poetry, of great men and women who see you differently from us ordinary mortals, of sound bites and digital devices. We thank you for having gifted us for this person we have this afternoon, sharing us his words of wisdom and of peace as we continue to bask in God's unending grace in this, our university, the University of Santo Tomas. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. You may now take your seat. A very pleasant good afternoon to everyone. To deliver the welcome message, we call on the Vice Rector of the University of Santo Tomas, Reverend Father Richard G. Ang, OP. Members of the Board of Trustees, members of the Academic Senate, members of the Council of Regents, administrators and academic officials, faculty members, and our distinguished guests, welcome to this special convocation and good afternoon. The Pontifical and Royal University of Santo Tomas
with its long-standing history and tradition, bestows the title honorary professor upon an individual who has achieved extensive international eminence and distinction, recognized as exceptional in his field of expertise. This is a mark of honor and respect to those who have made major contributions to the academic community in their lifetime. Today, another distinguished man joins the illustrious roster of individuals, which includes Professor Yuan Che Lee, Tun Dr. Mahathir Mohamad, and His Excellency Lek Walesa, among others, who have been conferred the title honorary professor by the university. At this point, allow me to read this quotable quote. Literature is a form of permanent insurrection. Its mission is to arouse, to disturb, to alarm, to keep men in a constant state of dissatisfaction with themselves. This is a statement from our honoree himself, Mario Vargas Llosa. The dominant presence of authoritarianism in both public and private spheres led him to strongly condemn systems which seek to inhibit individual initiative and personal freedom. His literary works, beginning in the 1960s with The Time of the Hero, one of the key novels which pioneered the boom period in Latin American literature, reflect his displeasure with arbitrary manifestations of power and the absence of law which enables the strong to impose their will. Revolutions, dictatorships, racism, and religious fanaticism, all of which have been present throughout the course of the history of Latin America, provided the context and the setting for many of his unforgettable stories and characters. In 1965, he published his second novel, The Greenhouse, which won the first edition of the Romulo Gallegos International Novel Prize in 1967. This work alone accumulated enough awards to place the author among the leading figures of Latin American literature. Senor Llosa was elected as a member of the Peruvian Academy of Language, a membership which he still holds up to this very day. And then in 1977, he published Antulia and the Scriptwriter, which is considered as one of the most striking examples of how the language and imagery of popular culture can be used in literature. It was even made into a feature film. Now, in his 1981 novel, The War of the End of the World, initiated a radical change in his style towards themes such as messianism and irrational human behavior. His bold exploration of humanity's propensity to idealize violence earned the novel substantial recognition. Because of the book's ambition and epic proportions, critics have argued that this is one of his greatest literary pieces. His other novel, The Feast of the Goat, a political thriller, was Llosa's most complete and elaborate novel since The War of the End of the World, which depicts the effects of authoritarianism, violence, and the abuse of power on the individual. Today, he continues to write both fiction and journalism and to travel the world extensively. He has also taught as a visiting professor at a number of prominent universities. His style encompasses historical materials as well as his own personal experiences, according to what he said during our conversation. And his characters range from military personnel to chauffeurs to preachers and prostitutes.
He frequently uses his writing to challenge the inadequacies of society which lead to demoralization, oppression, and dehumanization. He is perhaps the most successful and certainly the most fearless Latin American novelist of the past 40 years. His narratives have been translated into many languages, marking his international critical success. He is definitely recognized among those who have most consciously promoted literature in general, and more specifically, the novel itself as avenues for meaningful social commentary about life. The literary critic Harold Bloom has included the novel The War of the End of the World in his list of essential literary works in the Western canon. An important distinction Vargas Llosa has received is the 1994 Miguel de Cervantes Prize, considered the most important accolade in Spanish language literature and awarded only to authors whose work has contributed to enrich the literary patrimony of the Spanish language. In 2002, he was the recipient of the PEN Nabokov Award. He also received the 2005 Irving Kristol Award from the American Enterprise Institute, and most notably, the Nobel Prize in Literature in 2010. Indeed, the University of Santo Tomas is most fortunate to have in our presence today the divinely gifted storyteller, Mario Vargas Llosa. Thank you very much, Father Ang. At this point, we will now have the formal ceremony for the conferment of the title Honorary Professor to the 2010 Nobel Prize winner in Literature. But before that, we call on His Excellency Ambassador Luis Antonio Calvo to introduce our honoree. A big round of applause, please. Thank you very much. Father Ang, ladies and gentlemen, magandang hapon sa inyo lahat. Mario Vargas Llosa was born in Arequipa, Peru, in 1936. He has been the recipient of the 2010 Nobel Prize in Literature and of the 1994 Premio Cervantes. He is a member of the Real Academia Española and of the Academia Peruana de la Lengua. Mario Vargas Llosa has been hailed as a divinely gifted storyteller, and his critically acclaimed novels and fictions include La ciudad y los perros, 1963, La tía Julia y el escribidor, 1977, Conversación en la catedral, 1975, La fiesta del chivo, 2001, o Cinco esquinas, 2016. Mr. Vargas Llosa also excels in genres such as memorialism and drama. His essays, which shine with a neat Spanish, show us an author committed to his time. We feel indeed privileged to be here today at the oldest university in Asia in the company of a total writer. A writer who happens to be not only one of the main architects of the development of literature in Spanish, but who also stands out as a landmark of contemporary literature worldwide. And talking about architects, and following his own Nobel lecture, I would say that good literature erects bridges between different peoples. Mario Vargas Llosa represents one of the best bridges between the people of the Philippines and the Hispanic world. Thank you, and mabuhay. Thank you very much to the Ambassador of Spain to the Philippines, His Excellency Luis Antonio Calvo. At this point, we would like to request to come on stage our honoree.
We also request to accompany our honoree, Reverend Father Richard Ang O.P., Professor Clarita Carillo, PhD, the Vice Rector of the University of Santo Tomas, and once again, His Excellency, the Ambassador of Spain to the Philippines, Luis Antonio Calvo. And lastly, we call on the Director of the Instituto de Cervantes, Mr. or Dr. Carlos Madrid. Professor Michael Anthony C. Vasco, the Dean of the Faculty of Arts and Letters, will read the citation text. The citation reads, I, the undersigned, Rector Magnificus of the Pontifical and Royal University of Santo Tomas, the Catholic University of the Philippines, to you, Mario Vargas Llosa, whereas you have been cited by the Nobel Foundation for your cartography of structures of power and your trenchant images of the individual's resistance, revolt, and defeat, and have thus been named winner of the Nobel Prize for Literature in 2010. Whereas you have been honored by the Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, for your lifetime achievement in the novel, the essay, the short story, and drama. Whereas you have been hailed as a divinely gifted storyteller whose stories and works of fiction have served to enhance the evolution of the narrative art, and as one of the most celebrated writers of the Spanish-speaking world, an anti-totalitarian intellectual whose work covers the range of human experience. Whereas you were made a member of the Academia Peruana de la Lengua in 1976 and a member of Real Academia Española in 1994. Whereas you have served as visiting professor or writer in residence in several universities all over the world, such as the Queen Mary College, the King's College of the University of London, Oxford University, Cambridge University, Washington State University, Columbia University, the Woodrow Wilson International Center for Scholars of the Smithsonian Institution, the International University of Florida, Harvard University, Syracuse University, Princeton University, Georgetown University, the University of Puerto Rico in Rio Piedras, Wissenschaftskolleg, and the Deutscher Akademischer Austauschdienst in Berlin, Germany, the Universidad Internacional Menéndez Pelayo in Santander, Spain, and the Universidad Rey Juan Carlos in Aranjuez, Spain, among others. Whereas, through your formidable body of work, consisting of novels, short stories, plays, creative nonfiction, journalism, and criticism, have been a source of inspiration for writers the world over, including the Philippines. Wherefore, in the sight of those present and by the authority of our office, with the consent of His Holiness Pope Francis, and by the authority granted this university by the government of the Republic of the Philippines, I confer upon you, Mario Vargas Llosa, the title of Honorary Professor of this our Catholic University of the Philippines, given in Manila
on the 7th day of November in the year of our Lord 2016. Signed, Very Reverend Father Herminio V. Dagohoy of the Order of Preachers, Rector Magnificus, and attested by Reverend Father Winston F. Cabading of the Order of Preachers, Secretary General. We will now have the awarding of the professorial medallion. We will now listen to the lecture of the Honorary Professor of the University of Santo Tomas, Mr. Mario Vargas Llosa. Let me say first a few words in English to thank the University of Santo Tomas for honoring me in this very generous way this morning. I know that doctorate honoris causa is not only a recognition, but also a mandate of rigor and decency in my work. I don't need to say you that I'll do my best to not disappoint you. Excelentísimo señor vicerrector de la Universidad de Santo Tomás, excelentísimo embajador de España y señora de Calvo, distinguidas autoridades, señores profesores, queridos amigos, es difícil hablar de literatura para un escritor, alguien que ha dedicado su vida a la literatura y que ha encontrado en el ejercicio de las letras su máximo placer. Creo, sin embargo, que mi vocación no me ciega para decir que la literatura ha desempeñado un papel fundamental en el avance de la civilización y que gracias a ella los seres humanos hemos podido progresar a lo largo del tiempo hasta alcanzar eso que llamamos la civilización. Probablemente ella comenzó cuando nuestros más remotos antepasados, en la época de las cavernas todavía, se reunían en las noches alrededor del fuego para contar historias. En ese entonces la vida estaba llena de peligros y de miedos. Miedo al trueno, miedo a la fiera,
miedo a la inseguridad de lo que representaría mañana, miedo a la confusión en que transcurría la vida. Aquellos remotos ancestros debían sentir una extraordinaria felicidad en esas noches cuando se olvidaban de sí mismos y se convertían en los protagonistas de las historias que inventaban. Probablemente allí, mientras se producía esa extraña magia que es salir de uno mismo y convertirse en el protagonista de una historia de aventuras, comenzó la civilización. Porque salir de uno mismo y convertirse en un personaje de la fantasía o de los sueños es mirar el mundo de otra manera, descubrir sus imperfecciones, descubrir lo pobre y mediocre que es comparado con el mundo que somos capaces de inventar y de crear con nuestra fantasía y nuestros sueños. Así nació la literatura, y así la literatura ha ido enriqueciendo la vida de los seres humanos, creando, gracias a los contadores de cuentos primero y más tarde a los inventores de historias, de fábulas, de leyendas, una vida paralela, compañera de la real, pero más rica, más perfecta, más clara en sus motivaciones y en aquellas razones que están detrás de las conductas de los seres humanos, más rica en todos los sentidos a la vida de la realidad. Y aquello ha empujado a nuestros ancestros a cambiar el mundo tal como es, para que se fuera pareciendo más y más al mundo de los sueños. Gracias a todo ello ha aparecido aquello que llamamos la civilización, una vida en la que primero los seres humanos fueron dominando la naturaleza y luego descubriendo sus secretos, entendiendo que detrás de la complejidad y los misterios del mundo había unos conocimientos que se podían adquirir y unos conocimientos que se podían aplicar para mejorar el mundo tal como es y acercarlo un poco al mundo de nuestras fantasías. La literatura nos produce placer, sin ninguna duda. Una historia bien contada, un hermoso poema que toca las fibras más íntimas de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, una obra de teatro que sintetiza sobre las tablas de un escenario un hecho fundamental de la existencia. Es algo que nos hace gozar y que de alguna manera sigue produciendo en nosotros aquel fenómeno que vivieron los primeros contadores y escuchadores de historias, salir de sí mismos, ser, por el momento que dura una ficción, los protagonistas de otra vida y de otra realidad mejores que aquellas con las que compartimos la vida cotidiana. Este placer es un placer que además nos enriquece intelectualmente. Las buenas historias que aparecen en los buenos libros nos hacen conocer de una manera mucho más íntima nuestra propia lengua. Nos descubren todo lo que hay en ella
para poder precisar el pensamiento y matizarlo, darle todas las connotaciones que nuestra sensibilidad, nuestra imaginación, nuestras pasiones exigen, y al mismo tiempo descubrir que tras los misterios de la lengua hay algo que nos asegura muchísimo más la relación que tenemos con las demás personas y con la realidad en la que vivimos. Conocer un idioma es algo muy importante, y lo es no solamente porque gracias a ello podemos expresarnos muchísimo mejor, sino también porque podemos pensar mejor, porque nuestros pensamientos adquieren una diversidad y una precisión y una delicadeza o un ímpetu en función de nuestros sentimientos y nuestras pasiones que sin la buena literatura jamás habríamos adquirido. No hay libro de gramática, no hay manual filológico que nos enriquezca el vocabulario y nos haga conocer mejor nuestra propia lengua que la buena literatura. La buena literatura además contribuye de otras maneras al enriquecimiento de los lectores. Vivimos en esta época una especialización que resulta de la vastedad de los conocimientos. Han crecido tanto, se han diversificado tanto, que ya nadie, como el famoso Pico de la Mirándola del Renacimiento, podría jactarse de saberlo todo sobre el conocimiento de su tiempo. Eso ha creado la especialización, y la especialización es algo, por una parte, formidable, que enriquece extraordinariamente el conocimiento en profundidad de determinadas disciplinas y géneros, pero por otra parte es un problema terrible porque separa a los hombres y crea entre ellos unas distancias que empobrecen y a veces simplemente impiden la comunicación. Un mundo de especialistas es un mundo de seres incomunicados, de seres que tienen conocimientos tan dispares que no pueden entenderse entre sí. Bueno, pues en este mundo de especialistas, si hay un común denominador en el que todos podemos entendernos, conocernos y dialogar, es el mundo de la literatura. La literatura no puede, no podrá ser nunca, mientras viva de verdad, una especialidad. La literatura debe estar al alcance de todos los lectores para cumplir cabalmente su función. Y esa función no es solamente hacerlos conocer la riqueza del idioma que hablamos, sino también revelarnos el común denominador de nuestras experiencias, cómo por debajo de esa diversidad que crean entre los seres humanos las distintas lenguas, las diferentes costumbres, las diversas religiones, hay un común denominador, una manera de ser en el que todas aquellas diferencias desaparecen y vivimos una humanidad semejante. Nada nos defiende mejor contra la estupidez de los prejuicios sociales, del racismo, de creer en razas superiores e inferiores,
como la buena literatura. Cuando quienes hablamos español leemos a Balzac, o leemos a Proust, o leemos a Flaubert, descubrimos que pese a las distancias que pueda haber entre el español y el francés, hay una manera de vivir que nos identifica y nos confunde. Y cuando leemos a Tolstoy o a Dostoyevsky o a Chekhov, descubrimos que pese a la gran distancia que hay entre el español y el ruso, los hombres y las mujeres de Rusia y los hombres y las mujeres de España o del Perú o de México o de Argentina, tenemos unas maneras de ser, de sentir, de amar, de odiar, que nos identifican, porque hay una humanidad que compartimos y que hace desaparecer todas aquellas diferencias que parecen de entrada tan grandes como las de la lengua, las costumbres o creencias diferentes. La literatura, además de acercarnos y revelarnos lo que hay de común entre los seres humanos, no importa a qué cultura, a qué creencias o tradiciones pertenezcan, despierta en nosotros un espíritu crítico. Y quizá esta sea la mayor contribución que ha prestado la literatura al progreso de la humanidad. Estoy seguro que muchos de ustedes se habrán preguntado alguna vez, ¿por qué todas las dictaduras que ha padecido la historia, las dictaduras religiosas, las dictaduras ideológicas, las dictaduras militares, han visto a la literatura con una enorme desconfianza? ¿Por qué todas ellas, sin ninguna excepción, han tratado de controlar de alguna manera este quehacer humano a primera vista tan benigno, tan inofensivo? Crear historias y contarlas para que los lectores puedan, por el tiempo de la lectura, vivir aquella tradicional ambición de los seres humanos, salir de sí y ser otros, vivir, por lo menos durante el tiempo de la ficción, una vida distinta a aquella que nos tocó. Las dictaduras no se han equivocado. Contrariamente a lo que parece, sobre todo en las sociedades democráticas y libres, una actividad inofensiva, un entretenimiento benigno, las dictaduras han visto siempre en la literatura el germen de una rebeldía y de una subversión. Y tenían razón, no se equivocaban. Leyendo los buenos libros, aunque ellos no toquen ni remotamente el ámbito de la ideología o la política, de alguna manera despiertan en nosotros una actitud crítica frente al mundo tal como es, y un deseo, a veces incierto y confuso, de cambiar el mundo para acercarlo de alguna manera al mundo de los libros, es decir, al mundo de la fantasía y de los sueños. Esa es una actitud subversiva, esa es una actitud que nos defiende contra la manipulación que ejerce siempre sobre nosotros el poder, mucho más cuando se trata de un poder autoritario o totalitario que aspira a controlar la vida desde la cuna hasta la tumba, es decir, seguir al ser humano
desde que viene al mundo hasta que muere, controlando sus acciones y a veces obligándolas, determinándolas. Mucho mejor que los críticos literarios y que los propios escritores, los dictadores han entendido que la literatura es peligrosa, que la literatura es un quehacer que despierta una actitud indómita de rebeldía, de insatisfacción entre los seres humanos frente al mundo tal como es. ¿Y acaso no es así? ¿Acaso cuando salimos de una gran novela, del Quijote, por ejemplo, o del Ulises, de Joyce, o las novelas de Faulkner, un escritor que ha marcado tanto la literatura de nuestro tiempo, la literatura latinoamericana, narrativa, no sería lo que es sin la influencia liberadora, enormemente instructiva de un William Faulkner? Cuando nosotros salimos de la lectura de uno de estos libros que nos hechiza, que nos deslumbra, que durante las horas en que estamos sumidos en la magia de la lectura nos hace sentir que la vida puede ser otra, puede ser una vida más rica, más comprensiva que la vida que tenemos, descubrimos con otros ojos el mundo que nos rodea, con unos ojos profundamente críticos, unos ojos en los que inevitablemente se traduce una gran insatisfacción, porque ese mundo no es capaz de satisfacer todas nuestras ambiciones, todos nuestros anhelos, todo lo que hay en nosotros de búsqueda de una alternativa a la vida tal como es. Por eso yo creo que la literatura, la buena literatura, es absolutamente indispensable para una sociedad que quiere ser libre y que quiere ser democrática. Una sociedad libre y una sociedad democrática exige ciudadanos que no se dejen manipular por el poder, es decir, que no se dejen engañar por los poderes de este mundo, siempre empeñados en demostrarnos que el mundo tal como es mejor de como realmente es. La literatura es el gran desmentido a esa convicción que tiene el poder. La literatura, la buena literatura, es una demostración de que el mundo no es como debería ser, porque si lo fuera, la literatura no existiría. No tendríamos necesidad de trasladarnos a esa otra realidad que es la que crean los libros, con la magia de las palabras, para vivir plenamente aquello que quisiéramos vivir y que la realidad en la que estamos sumidos no nos da, no nos permite. Por eso la literatura, aunque sea un gran entretenimiento, no es nunca solo un entretenimiento. Es un quehacer humano que tiene que ver con una manera de ser que es absolutamente indispensable y necesaria para tener sociedades realmente libres, es decir, sociedades que mediante una acción pacífica los ciudadanos puedan criticar y cambiar. Esa es la razón por que las dictaduras que no quieren aceptar las críticas y que no quieren cambiar, han tratado siempre de crear sistemas de control de la literatura, estableciendo un sistema de censuras, un sistema de castigos para quienes se apartan de las instrucciones estrictas dentro de los que debe funcionar el mundo del arte y el mundo de la creación. En las sociedades democráticas, en las sociedades libres,
Esta función esencialmente subversiva de la literatura no se advierte. La literatura parece nada más y nada menos que un entretenimiento superior, sin ninguna duda, un entretenimiento que de alguna manera enriquece nuestro conocimiento del mundo y de la vida, pero parece de entrada muy descabellado asociar aquellas fantasías que nos hacen vivir unos sueños con la problemática social y política, con los problemas cívicos que enfrenta una sociedad. Y sin embargo existe una relación muy directa entre ambas cosas. Para ser críticos de nuestro tiempo necesitamos alimentar los sueños. La crítica no es solamente un movimiento racional, un efecto del conocimiento, es algo que tiene que ver con el sentimiento y la pasión, tiene que ver con aquella sensibilidad que está detrás de la efusión de las emociones, de la sensibilidad, y nada alimenta tanto, atiza tanto esa manifestación de la condición humana como la buena literatura. Coger un buen libro y leerlo es pues algo mucho más que gozar unas horas saliendo de sí mismo y convirtiéndose en un personaje de Shakespeare o un personaje de Cervantes o un personaje de Tolstoy, de Dostoyevsky. Es una manera de prepararse a resistir aquello que anda mal en el mundo en el que estamos, de armarse de una convicción que nos permita actuar para tratar de remodelar el mundo y acercarlo a ese mundo de fantasía que hemos creado a partir de nuestras limitaciones y nuestras deficiencias. No todos los escritores son conscientes de esta función extraordinaria desde el punto de vista cívico, social y político que también tiene la literatura. Desde luego que a lo largo de la historia, en ciertas épocas, los escritores han querido hacer política a través de la literatura y no siempre han acertado. Muchas veces, cuando se quiere hacer política y se utiliza la literatura, no se hace realmente política en el alto sentido al que yo me he referido, sino en el sentido más inmediato y transitorio, que es el de la propaganda. Y la literatura que se convierte en propaganda es generalmente muy mala literatura, una literatura efímera que no llega a convencernos de su propia verdad y que se nos cae de las manos o olvidamos a poco de leerla. La verdadera función política, social, subversiva de la literatura aparece cuando la literatura está bien hecha, es decir, cuando expresa no solamente las ideas, las convicciones de un escritor, sino también sus emociones y pasiones. La literatura está hecha con ideas, pero está hecha también con el instinto, está hecha también con la intuición, con la sensibilidad, con los sentimientos. Y es de esta manera como la literatura contribuye mejor a hacer avanzar la civilización y a conquistar el progreso. Muchas veces esa función va en contra de las propias convicciones de un escritor. El caso de Balzac es seguramente el más notable. Hoy día tenemos a la comedia humana, a esa extraordinaria colección de novelas que parecen describir hasta en sus escondrijos más profundos el siglo XIX europeo,
y principalmente francés, y con unos ojos terriblemente críticos de todo aquello que andaba mal en ese mundo, la mezquindad de ciertos propietarios, la visión egoísta de la vida de tantos personajes, por el contrario, el idealismo, la generosidad con que otros seres humanos organizaban su vida familiar, cotidiana, profesional. Y sin embargo, Balzac se hubiera quedado maravillado de saber que la comedia humana es hoy día considerada un modelo de literatura crítica, de literatura insumisa, de literatura que denunciaba las lacras de su tiempo. Él no estaba en contra de su tiempo, él compartía muchos de los prejuicios que aparecen descritos tan severamente en sus novelas. Pero ¿qué ocurría? No eran las convicciones de Balzac las que guiaban su trabajo de escritor. Él, cuando se ponía a escribir, se olvidaba de sus propias convicciones y se disolvía en la de esos personajes que representaban al conjunto de la sociedad. Y eso hace que las novelas de Balzac muchas veces sean un desmentido flagrante y convincente a las propias convicciones que él tenía. Su racismo, por ejemplo, sus prejuicios contra los judíos, contra las razas diferentes, todo aquello desaparece cuando Balzac se pone a escribir, porque allí lo guiaba un instinto certero, infalible de la verdad vivida. Y esa verdad vivida era aquella que él construía en sus ficciones, una verdad que estaba en el polo opuesto de las convicciones que lo guiaban en su vida civil. Es un caso que no es infrecuente en la literatura. Los escritores auténticos, aquellos que a la hora de escribir vuelcan todo lo que hay en ellos, que escriben no solo gobernados por la razón, sino abandonándose también a la intuición, a las emociones, a las pasiones, muchas veces llegan a captar aquello que secretamente mueve a las sociedades en las que viven y de las que se alimentan para inventar sus personajes y sus historias. Y en este sentido la literatura es también un testimonio impagable, indiscutible, de una verdad social e histórica, una verdad cultural complementaria de las verdades objetivas de aquellas de las que nos dan testimonio las llamadas ciencias sociales. No quiero extenderme mucho más con esta charla, pero sí en este final hablar de una manera un poco más personal de la literatura. Yo descubrí la lectura cuando tenía 5 años, que es la edad en la que aprendí a leer, y siempre digo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, aprender a leer. Mi vida ha estado llena de experiencias muy ricas, pero creo que ninguna ha sido tan importante ni tan determinante para todo lo que he vivido como haber aprendido a leer. Yo estaba entonces en Cochabamba, Bolivia, donde se había trasladado mi familia desde el Perú, y recuerdo muy nítidamente cómo el mundo se enriqueció, cómo el horizonte en el que yo me movía se abrió de una manera extraordinaria gracias a esa operación mágica que era traducir las palabras en imágenes y las imágenes en historias, y unas historias tan extraordinariamente persuasivas que me arrancaban del mundo real y me hacían vivir el mundo de la ficción exactamente
como si fuera una experiencia cotidiana, una experiencia de todos los días. Creo que gracias a esa pasión por la lectura que contraje desde muy niño, nació mi vocación de escritor. Era una vocación muy difícil de materializar en ese tiempo, sobre todo si uno era peruano o boliviano o colombiano, latinoamericano, con la excepción quizá de Argentina y México, países muy grandes que tenían editoriales y donde seguramente resultaba menos excéntrico, menos marginal pretender dedicar su vida a la literatura. En el Perú, en Bolivia, en esos países pequeños y aislados, porque nuestra cultura estaba muy balcanizada en ese tiempo y los lectores peruanos no sabíamos qué se escribía en Ecuador y qué se escribía en Colombia y qué se escribía en Chile, salvo muy contadas excepciones. Sentíamos una extraordinaria orfandad y nos enfrentábamos a un sistema que parecía disuadir toda vocación literaria en embrión. Los escritores que yo conocía eran abogados, eran profesores, es decir, eran personas que dedicaban la mejor parte de su tiempo y sus mejores energías a unas actividades que no tenían nada que ver con la literatura. La literatura era algo que se practicaba los días domingos, los días feriados, es decir, en los resquicios de tiempo libre que quedaban en vidas entregadas enteramente a otras actividades. Yo siempre supe que dedicado uno a la literatura de esta manera nunca llegaría a ser un gran escritor, que la literatura exigía una dedicación y una entrega y una pasión que debía ser primordial en una existencia, que una literatura de días domingos y de días feriados era incompatible con la originalidad, incompatible con el talento, que es lo que quiere uno expresar cuando tiene una vocación. Pienso eso ahora porque las cosas han cambiado muchísimo desde entonces, afortunadamente, en el mundo de la lengua española. Es un mundo que se ha ido integrando, es un mundo en el que se han ido desvaneciendo esas fronteras que antes nos mantenían separados, desunidos, desconociéndonos mutuamente. Hoy día hay editoriales que funcionan en todo el ámbito de la lengua y eso ha hecho, por supuesto, que crezcan muchísimo los lectores y que se cree un denominador común al que pueden apelar los escritores que escriben y al que pueden tratar de llegar a través de esas editoriales que circulan entre España y la América de lengua española, llevando y trayendo autores, libros. Eso ha permitido que muchos jóvenes que hoy día en América Latina o en España sientan la vocación literaria, no la sientan como nosotros en el pasado, como algo tan excéntrico y marginal, como algo a lo que resultaba un poco quijotesco dedicar la vida. Ha sido un progreso extraordinario y yo creo que ese progreso literario y cultural ha contribuido mucho también a que los lectores de nuestra lengua encaren de una manera mucho más crítica, rebelde e indómita nuestra problemática social. Quiero creer también que esta ha sido una contribución que de alguna manera ha influido en que la América Latina de nuestros días ya no sea la América Latina de los golpes de Estado, de los militares de opereta, de las dictaduras más bien extravagantes, ridículas, además de crueles y de corrompidas, y que la cultura democrática, la cultura de la libertad haya ido tomando cuerpo
al extremo de que las dictaduras hoy día en América Latina sean una, dos a lo más, y que en el resto del continente haya gobiernos democráticos, imperfectos, algunos un poco más imperfectos que otros, pero que haya detrás de esos gobiernos civiles, nacidos de elecciones más o menos libres, unos consensos muy amplios a favor de la legalidad y de la libertad. Termino esta conferencia con esta imagen optimista, la de un continente, la de un ámbito cultural que ha ido mejorando en los años que llevo yo vividos, y en la esperanza, porque estas cosas no se pueden demostrar, nunca se podrá demostrar que una novela, que un gran poema ha contribuido muy específicamente a un cambio social positivo. Es indemostrable. Pero yo sí lo creo, y estoy seguro que muchos de los buenos lectores que hay en el mundo también lo creen así, que la literatura de alguna manera ha contribuido, y que quienes hemos en todos estos años dedicado nuestro tiempo a inventar historias o a escribir poemas o a representar dramas, hemos puesto nuestro granito de arena en el camino del progreso y de la civilización. Nada más, termino como comencé, agradeciendo muchísimo a la Universidad de Santo Tomás, entiendo que es la más antigua del Asia, por haberme incorporado simbólicamente a su claustro de profesores, y repitiendo lo que dije, haré todo lo posible para no defraudarlos. Muchas gracias. Thank you very much, sir, for the wonderful opportunity to listen to this lecture in a language so endeared to us Filipinos, in Spanish. Some of us, though, listened in English translation, and credit goes to the incredible translation work of Mr. Chaco Molina. Sir, will you please stand to be recognized? Mr. Chaco Molina from Fundación Santiago, simultaneous translator. Thank you, sir. Can we hold you hostage on stage, please? A little longer more for the open forum. Okay, sir? Now, at this point, we call on the director of the UST Center for Creative Writing and Literary Studies, Professor Cristina Pantoja Hidalgo, for the opening forum. Good afternoon, ladies and gentlemen. I think Mr. Mario Vargas Llosa has graciously consented to take a few questions, maybe for 20 minutes or so. So if there are any questions from the members of the audience, we would be happy to entertain them now. Please raise your hands, and are there microphones? Please identify yourself and then ask your question. Yes, sir. Buenas tardes, profesor. Me llamo Alfredo Robles. Soy catedrático jubilado de Estudios Internacionales de la Universidad de La Salle, que usted va a visitar mañana. Usted ha hablado varias veces de la insatisfacción de la realidad, y usted ya afirmó en los años 70, y le cito, que el origen de toda vocación literaria es una insatisfacción profunda de la realidad. Y me gustaría saber, ¿sigue usted experimentando este sentimiento de insatisfacción de la realidad? Y si es el caso, ¿cuál es el motivo o el origen de esta insatisfacción de la realidad? Y voy a ayudar a mi amigo Chaco, voy a traducir al inglés mi propia pregunta. Good afternoon, Professor. My name is Alfredo Robles. I'm
retired professor of international relations at De La Salle University, which we're going to visit tomorrow. You spoke several times of dissatisfaction with reality, and in the 1970s, you already said that the origin of any literary vocation is dissatisfaction with reality. I'd like to know, do you still feel this dissatisfaction with reality? And if the answer is yes, what is the origin, the cause, the motive of this dissatisfaction with reality? Thank you. Mire, yo creo que es muy fácil y muy generalizado estar descontento con la realidad y con el mundo tal como es. Conozco pocos seres humanos que estén completamente adaptados al mundo tal como es y no aspiren a algo distinto y a algo mejor. Generalmente esas personas me han parecido tontas, desprovistas de imaginación. Basta tener un poco de imaginación para desear una vida mejor de la que uno tiene y mejor de la que es posible a su alrededor. Mucho más si usted, como yo, era latinoamericano, joven en los años 50 o 60 del siglo pasado. América Latina pues era verdaderamente un tesoro de cosas que andaban mal. Prácticamente todo parecía andar muy mal a nuestro alrededor. Vivíamos en sociedades enormemente injustas, con desigualdades monstruosas, en muchos casos padeciendo dictaduras corrompidas, brutales. El mundo parecía tan enormemente, digamos, negativo, que era imposible sentirse contento con el mundo tal como es. Esto se reflejaba muchísimas veces en el ámbito político, y por eso la literatura latinoamericana ha tenido, sobre todo en la época a la que yo me refiero, pues un contenido de protesta política, de protesta social. Había en la literatura un testimonio de todo lo que era injusto, todo lo que era atropello, vicio, ilegalidad en las sociedades en las que vivíamos. Pero no creo que haya que entender la rebelión que está detrás de una vocación literaria o una vocación artística solamente, digamos, la realidad política. Uno puede ser un rebelde por multitud de razones, porque la suerte que le tocó fue una suerte particularmente negativa, porque encontró muchos horizontes cerrados a su alrededor, porque su relación familiar fue catastrófica, o porque se sintió siempre preterido, se sintió siempre marginado en el mundo en el que vivió. En fin, el miedo a la muerte, el hecho de saber que uno tiene una existencia limitada, que en un momento dado se va a extinguir. Todas esas son razones por las cuales pueden hacer un sentimiento de rechazo al mundo tal como es, y generar una vocación creativa, una vocación de crear mundos distintos al mundo en el que vivimos. Tampoco creo que esta sea una, digamos, toma de conciencia clara. Muchas veces no. Esa vocación nace dentro de una cierta incertidumbre o de una cierta inquietud, y lo que en el fondo refleja es lo que yo creo, pero eso no significa que todos los escritores sean conscientes de ser rebeldes, ni muchísimo menos, ¿no? Other questions? By the way, I forgot to say, before I started, that you may ask your questions in English. And Mr. Vargas Llosa is going to answer them in English as well. Please. Muy buenas tardes, señor. Tengo una pregunta porque yo, como había estudiado literatura en España, estudiando la literatura del siglo XIX, el realismo, hay ciertas cosas que puede predecir los eventos después en el futuro. ¿Usted cree que la literatura puede ser una herramienta para predecir lo que va a pasar en una cierta sociedad o
o civilización? Espero que no sea así, porque yo creo que el futuro no está escrito. Yo creo que el futuro puede cambiar, que podemos, si existiera un futuro predeterminado, no seríamos libres, seríamos esclavos de una fatalidad, ¿no es verdad? Yo no quiero que eso sea realidad, no quiero que eso sea posible. Yo quiero que los seres humanos seamos libres y que podamos construir nuestro futuro en la dirección que nosotros elijamos. Creo que eso es fundamentalmente la libertad. Entonces, un escritor puede, sí, hay una literatura futurista que muchas veces pues acierta en determinados aspectos. Yo quiero creer que es puramente casual, puramente accidental, porque nada me parecería más triste, más espantoso que no hubiera libertad, que hubiera un destino que estuviera perfectamente preestablecido y que nosotros fuéramos los actores inconscientes de un guión que alguien, algo, escribió para nosotros, ¿no? Bueno, gracias. Es que lo que pasa es que cuando yo leí La Regenta, es como lo que está pasando ahora en Filipinas. ¿Cuando usted leyó qué? La Regenta. La Regenta. Sí. Bueno, el mundo no es tan espantoso como el mundo de la Regenta, afortunadamente. Sobre todo España, ha cambiado tanto España, mire. Ya no, un caso como el del personaje de la Regenta sería imposible en la España de hoy día. Quizá en alguna ciudad de provincia que ha quedado como al margen de la modernidad, pero España es un país absolutamente moderno y una visión tan absolutamente cerrada, dogmática, fanática de la vida como la que describió la Regenta, pues yo creo que hoy día en España simplemente es imposible. Afortunadamente para España, ¿no? Any other questions? Yes, yes. Señor, ¿qué es su motivación en escribiendo su novela intitulado The Storyteller? No he entendido, perdóneme, pero es que no tengo buen He, oído. he's going to ask you a question about your novel, The Storyteller. The Storyteller. Yes. The question, You want to know why I wrote The Storyteller? I wrote The Storyteller because in 1958, exactly when I was at the point of departure from Peru to Spain, I had the opportunity to go to the Amazon region, a region of Peru that I didn't know at that time. It was my first travel to the jungle, you know? And I hear one night during this travel to the Amazon region, a missionary, an American missionary who had been living in a very small and isolated Machigenga community, one of the little tribes of the Amazon region. And he told us a story that when he had already learned something of the Machigenga, you know, he was able to talk with the people of the community. He was invited to listen to a storyteller, Machigenga. He was received in this community with an enormous enthusiasm. And he told us that he had been listening the Machigenga the whole night because he started during the evening and he was telling stories to the community the whole night until the next day. And he said it was very strange because he told us stories that were obviously myths, legends, you know. And at the same time,
he was telling us also personal experiences, what has happened to him in his travels for the Amazon region. And on the other hand, it seemed to me that he was telling stories that were stories of the community, of the Machigengas, which at that time were completely separated, in very small communities to survive, because they had a very, very difficult life. Well, I heard this story, and one day, months of years after, I discovered that I had been thinking in this storyteller Machigenga since then. And I was with this idea in this very primitive community of very primitive people. I had a colleague, I had a fellow storyteller. And how important was for the Machigengas to have storytellers. They were much more than entertainers. They were bringing the Machigengas the idea that they were part of the much larger community formed by all these little communities sparse in this enormous Amazon region. And these storytellers were the only links, the only bridges among these little villages. And I said, how important for these communities to have storytellers. In that case, you could see how storytelling was fundamental for the survival of this community. And it was like that that I decided to write a novel about the Machigengas. It was very difficult, it was very difficult because there was no much sociological, ethnographic material about the Machigengas. But I wrote the novel, and I went back to the Amazon region, to visit Machigenga villages when I had finished the draft of the novel. And in one of the villages, I had the surprise to encounter the American missionary who, in 1958, told us the story of the storyteller. And I went to see him, and I told him, you know that I am here because of you. He said, what? What? You are here because of me? He said, yes, I listened to a story that you told us many, many, many years ago. That was 15 years after. And in Pucallpa. And I have been thinking on this storyteller that you told us about it all these years, and I have written a novel, which is a novel about you. He was really surprised, and I was also surprised because I had never known clearly why I write about certain experiences that I have had and not about the many, many, many others. It's a very mysterious reason. I don't know why certain memories are so fertile for imagination, for invention, and why so many others not at all. Probably because they touch an essential experience in the building of my personality. Well, I don't really know why all the stories that I have written have had this mysterious point of departure. I'm afraid that is all we have time for, ladies and gentlemen. Let me thank once again our very special honored guest for coming to UST to have this conversation with us. Thank you.
Thank you very much. Another warm round of applause, please, for our honoree. With a heavy heart, we have come to the conclusion of this program. May we ask everybody to please stand for the UST hymn. You may take your seat. But we have the indulgence of our honoree for photo opportunity, please. Yes. May I call in again Professor Mario Vargas Llosa, together with the members of the Diplomatic Corps, for the photo opportunity, please. On stage. Yes. Members of the Diplomatic Corps, please, you can join our honoree on stage. May we request Father Ang to join the Diplomatic Corps for the rare photo opportunity. Thank you very much. We now call on our special guest, please. Special guest, please. Members of the Academic Senate, please. Academic Senate, please. May we request the Academic Senate of the University of Santo Tomas to join our honoree together with Father Ang. Can we haste a little bit? Members of the Academic Senate
of the University of Santo Tomas, please, for the rare opportunity with our honoree.